Bienvenidos a todos. Comenzamos este nuevo año con una nueva canción, una canción que nos va a acompañar en los próximos meses, con un nuevo estudio también que vamos a comenzar hoy en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, a su fiel colaborador. Y queremos comenzar hoy también nuestra reunión dando gracias al Señor. Gracias al Señor porque nos permite alabarle, porque nos permite venir a su presencia o estar en su presencia, ya que no podemos venir todos y algunos de vosotros tenéis que ver el culto desde casa, pero damos gracias al Señor que Él nos sigue cuidando, nos sigue guiando y bendiciendo. Y ninguna circunstancia, de hecho ningún poder que existe está por encima del poder de nuestro Dios. Así que por eso también queremos recordaros la necesidad de tener precaución y tener paciencia en estos tiempos que estamos viviendo, pero con nuestra confianza a tope, con nuestra confianza en nuestro Dios que nos ha protegido, que nos ha cuidado, que ha provisto de todo lo que hemos necesitado y por eso también quiero animaros de manera especial a que leáis el boletín, que leáis el artículo en el boletín de esta semana, que seguro que es una reflexión que nos va a venir muy bien a todos. Pues en esta mañana hemos venido, los que hemos podido venir, pero hemos invitado también a todos los demás desde casa a alabar a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer por medio de una canción. Así que nos ponemos en pie y alabamos juntos a nuestro gran Dios.
Vamos a orar. Padre nuestro, este es el primer domingo de este año 2021 y este es nuestro deseo, es nuestro objetivo. Te daremos la gloria, porque los años cambian, cambiamos los dígitos, pasamos de un año a otro, pero lo que no cambia es tu gracia, tu bondad y tu amor. Ese amor eterno, Señor, con el cual tú nos has amado, que es garantía de nuestra salvación. Por eso en esta mañana queremos darte la gloria. Pero no solo esta mañana, sino cada día de nuestra vida y hasta que tu Hijo regrese para recoger a su iglesia y luego para volver a este mundo, a establecer su reino, porque ese es tu plan que se va a cumplir. Cristo es Señor. Y nosotros sabemos por tu palabra que es verdad que un día toda lengua lo confesará. Y un día toda rodilla se doblará ante Él. Y Señor, mientras ese día no llega, tus hijos tenemos este privilegio de no solo venir delante de Cristo, sino arrodillarnos ante Él cada día en nuestra vida y confesarle, Él es nuestro Señor. Queremos, Padre, darte las gracias, adorarte desde lo más profundo de nuestro ser, y también con nuestra boca, el fruto de labios, para darte la gloria que tú mereces, por tu salvación, por tu soberanía, por tu sabiduría. Oh Dios, te damos gracias y te alabamos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitaros ahora a abrir nuestras Biblias y vamos a leer juntos en la palabra de Dios, en la carta que Pablo escribe a los Efesios, capítulo 3. Y vamos a alabar juntos al Señor por medio también de leer, de escuchar y de reflexionar en su palabra. Y Pablo está escribiendo aquí a aquella iglesia en Éfeso y les está recordando el plan soberano de Dios para con los gentiles, para con la iglesia. Y Pablo dobla su rodilla ante el Padre para darle gracias y gloria al Señor. Y eso es lo que queremos hacer juntos también por medio de esta lectura. Efesios capítulo 3, y dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno
que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a aprender una nueva canción, como decía al principio, una canción que nos anima como iglesia a darle la gloria a Dios y a seguir sus propósitos según el poder que obra en nosotros. Levántate, iglesia del Señor. Levántate, iglesia del Señor.
Espíritu, danos gozo, fe, aliento, sea nuestro fin y nuestro galardón agradar solo al Maestro. Y esto sabemos, los santos que lucharon ya celebran su fidelidad. Dios los guardó y así nos guardará a nosotros también hasta estar con Él en gloria. Qué canción, hermanos, una canción que además su música nos invita al triunfo. Y con esta canción queremos comenzar el año y queremos comenzar también un nuevo estudio en la palabra de Dios, y por eso quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y mientras lo buscáis, creo que recordáis bien que apenas hace 2 meses que acabamos de cumplir 40 años como iglesia. Esa es la edad en la que suele aparecer lo que algunos describen como la crisis de la mediana edad, o como se conoce también coloquialmente, la crisis de los 40. Yo llevo 2 años esperando a que me golpee, pero creo que al cumplir 40 años de testimonio en esta ciudad, es adecuado pensar dónde estamos. Creo que puede ser bueno reflexionar acerca de nuestra situación espiritual. Sabéis, los expertos nos dicen que la crisis de los 40 tiene ciertos síntomas. Y creo que al pensar en esos síntomas, podemos descubrir una versión de ellos en la Iglesia del Señor, si no estamos centrados en su palabra. Por ejemplo, un síntoma de la crisis de los 40 es empezar a salir más por las noches. Bueno, lo cierto es que esto me hace pensar cómo a veces escuchas a creyentes decir: bueno, es que estamos demasiado aquí entre estas 4 paredes y tenemos que salir más. Eso puede ser un error y una distorsión del plan del Señor, porque somos llamados a congregarnos. Y hay cuestiones de la vida de iglesia y la vida del creyente que son fundamentales, congregarse y estar con otros creyentes. Además, no dejamos de ser el cuerpo de Cristo cuando salimos de aquí. Y cada momento de nuestra vida como discípulos de Jesús le estamos representando a Él y estamos representando a su iglesia. Otro de los síntomas de la crisis de los 40 es hacerse tratamientos y operaciones estéticas. ¿Verdad? Hay una imagen que se está deteriorando y quizás llega el momento de darle unos retoques. Y no vemos esto a veces en las iglesias del Señor, pensando que hay que dar unos retoques, que no lucimos muy bien de cara al mundo que nos rodea y necesitamos hacer algunos cambios para resultar más atractivos a las personas, para que igual vengan a la iglesia. Pero eso es un error también, porque la Biblia no nos dice que necesitamos ser socialmente relevantes. La Biblia nos llama a ser espiritualmente relevantes. Una luz que contrasta con las tinieblas. Una manera de vivir que choca con la manera de vivir de los demás a nuestro alrededor. Otro de los síntomas de la crisis de los 40 es ser infiel. Síntoma. Ser infiel. Bueno, esto tristemente lo podemos ver también en la Iglesia de Cristo, cuando comienza a añadir sabiduría humana a la sabiduría divina, a nuestra vida de fe. Como si de repente pensásemos que Cristo ya no es suficiente y que no nos ha dado todo lo que necesitamos. Eso es infidelidad, eso es acostarse con el mundo y serle infiel a Cristo, quien nos ha dado todo lo que necesitamos. Hay un par de síntomas más que os quiero mencionar, que nos ayudan a ver síntomas de una iglesia que no está centrada en la palabra de Dios.
Otro síntoma de los 40 o de esa crisis es gastarse el dinero en caprichos. Bueno, no es tanto que la Iglesia se gaste el dinero en caprichos, pero a veces lo que vemos es una falta de visión con respecto a los recursos que Dios nos da, que muchas veces son invertidos más en programas novedosos, en actividades preevangelísticas, y no tanto son invertidos en personas que están sirviendo al Señor, que están proclamando y propagando la verdad. Y un último síntoma que os quería mencionar, de la crisis de la mediana edad, hacer realidad fantasías y sueños. Como que llega ese momento que mira uno atrás y dice, uy, ahí me quedan sueños por realizar, fantasías que me gustaría cumplir. Lo cual muestra que uno está un poco perdido cuando llega a ese punto en su vida, no está satisfecho. Y eso puede ocurrirle a una iglesia cuando no está satisfecha en Cristo, cuando no está centrada en los planes y propósitos del Señor de la iglesia, y entonces empieza a soñar. Uy, igual deberíamos hacer esto, uy, igual deberíamos hacer aquello otro. Y hay eso que ha llegado ese momento, parece que llevamos 40 años aquí en esta ciudad y no hemos hecho nada. Y comenzamos a medir nuestros objetivos y propósitos según nuestros pareceres, cuando lo cierto es que la misión y el método nunca han cambiado. La misión de la Iglesia de Cristo y el método para cumplir esa misión no necesitan ser actualizados. Así que, de la misma manera que esta crisis refleja inmadurez, esta crisis de los 40 años, ¿verdad? Yo no la he pasado. Y seguro que vosotros que ya pasáis de 40 tampoco. Refleja eso, ¿verdad? Una falta de objetivos en la vida. Como si de repente uno llegara a ese punto y dijera, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué he vivido? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué tengo por delante? Bueno, una iglesia con 40 años de existencia puede llegar a caer en el peligro de olvidar para qué está en el mundo. El hecho de habitar en un mundo cambiante y fluctuante puede suponer una influencia indeseable para la iglesia, una presión que nos lleve a querer cambiar por las razones equivocadas. Una iglesia debe cambiar cosas en la medida que entienda con mayor profundidad el plan del Señor para su iglesia. No cambiar cosas porque el mundo ejerce una presión que demanda cambios. Porque eso es lo que estamos viendo. Tiempos en los que se niegan las verdades absolutas. Tiempos en los que se cambian los valores arraigados. Tiempos en los que se cuestionan los principios objetivos. Y el mayor ataque a la iglesia en estos tiempos es el ataque a la verdad. Hoy el mundo promueve, y fíjate, irónicamente, que la verdad absoluta no existe. El mundo dice, la verdad absoluta no existe, no existen verdades absolutas, y eso, irónicamente, es una verdad absoluta. Decir, ¿os dais cuenta? Decir, no hay verdades absolutas, estás afirmando que hay una. Y lo que siempre ha sido verdad porque está escrito en el libro eterno, se ataca ferozmente. Y tristemente, la iglesia se está dejando influenciar. Trágicamente vemos cómo esta crisis de identidad está sacudiendo a la iglesia de Cristo. Pero, cuando la verdad es atacada, ¿dónde van a encontrar los seres humanos un refugio donde se les enseñe la verdad? ¿Quiénes son los que pelearán para mantener en alto las verdades absolutas de la palabra de Dios? Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14, fijaos.
Aquí tenemos el corazón de esta carta que vamos a comenzar a estudiar, y Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hoy comenzamos el estudio de esta primera carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a su colaborador Timoteo, y comenzamos este estudio con la solemnidad que requieren los tiempos que vivimos. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La razón por la que estamos en el mundo, un mundo, por cierto, sumido en la mentira, la razón por la que estamos aquí es la de poner en alto la verdad. Es la de reflejar la verdad con nuestra manera de vivir, la de proclamar la verdad defendiéndola ante quienes tratan de deshonrarla y desacreditarla. Porque escucha, solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Y eso es lo que me vais a escuchar repetir durante el estudio de esta carta. Solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Y el estudio de esta carta es pertinente cuando vemos las circunstancias específicas que Timoteo estaba enfrentando en su ministerio pastoral en la iglesia de Éfeso. Es pertinente por las instrucciones de Pablo a su joven colaborador. Fijaos, solo para ver una pasada por encima de esta carta, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo cual da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Saltamos al versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Otro ejemplo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Versículo 6 del capítulo 4. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y así desde el principio hasta el final. Último versículo de la carta, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Esto es lo que Timoteo debía hacer. Esta era su tarea, su cometido.
el encargo de Pablo a Timoteo para la iglesia en Éfeso: proclamar la verdad y defender la verdad, aun cuando todos digan que no es verdad o que no hay verdades absolutas. Porque como dijo Charles Spurgeon, lo correcto es correcto aunque todos lo condenen. Y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben. Iglesia, ¿no son esos los tiempos que estamos viviendo? ¿No vivimos esta situación en la que lo correcto se considera digno de condenar y lo incorrecto se aprueba y se aplaude? Y si la Iglesia no cumple su propósito de seguir proclamando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿qué le queda al mundo? Si la Iglesia no defiende la verdad y pelea por la verdad y vive de acuerdo a la verdad, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Después de 40 años, no nos vamos a alejar ahora de la verdad. No lo vamos a hacer. Queremos reafirmar nuestro compromiso con la verdad e insistir en la defensa de la palabra de Dios con nuestras bocas y con nuestras vidas. Cueste lo que cueste. Y el estudio de esta carta nos va a ayudar, sin duda nos va a ayudar. Así que comencemos considerando la manera en que Pablo empieza su carta. Vamos al capítulo 1 y esta mañana vamos a estudiar juntos los primeros 2 versículos, que realmente son el saludo, el inicio de esta carta. 1 de Timoteo capítulo 1 y versículos 1 y 2. Y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Fijaos, hermanos y hermanas, en estos 2 versículos que, como digo, contienen el saludo de Pablo a Timoteo, encontramos 3 sólidas razones por las que confiar en las claras instrucciones de esta carta. 3 sólidas razones por las que confiar en las claras instrucciones de esta carta. Y la primera razón es esta: el autor de la carta es un apóstol acreditado. Primera razón, el autor de la carta es un apóstol acreditado. Y notad, si conocemos algo de la historia de Pablo y la historia de Timoteo, sabemos que estos hombres pasaron mucho tiempo juntos sirviendo al Señor, eran colaboradores. Pablo, de hecho, le trata a Timoteo como hijo, le describe como un hijo en cierto sentido. Y en el sentido espiritual, Pablo fue como un padre para Timoteo. Hay una relación cercana, hay una relación íntima. Y aunque ahora están separados, vemos por el versículo 3 que Pablo en algún momento estaba con Timoteo allí en Éfeso, le dejó para ministrar a la iglesia y él continuó con sus planes, con sus viajes. Y con todo esto, la carta no empieza: mi querido Timoteo, espero que te encuentres bien al recibir esta carta. Te mando mis saludos y mi cariño. No. La carta empieza Pablo, autor, y la siguiente palabra, apóstol, oficio. Pablo le tiene que recordar a Timoteo cuál era su oficio, su cargo. No, esta descripción aquí nos va a mostrar que esto que Pablo escribió es mucho más que una carta entre colegas. Pablo está escribiendo la palabra de Dios.
Pablo está escribiendo a Timoteo y está escribiendo a la iglesia que Timoteo está pastoreando, y él es el apóstol acreditado para hacer esto. Se presenta de acuerdo a su cargo como apóstol. Apóstol es una palabra que significa uno que es enviado en nombre de quien le envía, o uno que es enviado con una misión. Y en el Nuevo Testamento, en el contexto del Nuevo Testamento, los apóstoles fueron aquellos comisionados específicamente por el Señor Jesús con una misión también específica. Y de hecho, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos como Pablo cumple todas las características y todos los requisitos de un verdadero apóstol de Cristo Jesús. Fijaos, recordamos de una manera amplia 5 requisitos que un apóstol tenía que cumplir, o 5 características de un verdadero apóstol de Cristo Jesús, que las vemos en Pablo. Lo primero, eran comisionados directamente por Jesús. Los 12 apóstoles, menos Judas, que era un traidor, más Matías, que fue considerado como uno de esos 12, más el apóstol Pablo, a quien el Señor Jesús comisionó específicamente. Pablo lo cuenta en su carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 1 y versículo 11, Pablo les dice a los Gálatas: quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros, continúa diciendo Pablo allí a los Gálatas, habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y Pablo continúa describiendo allí su testimonio. Notad cómo lo dice Pablo, ¿verdad? Él fue comisionado directamente por Jesús. Jesús se le apareció y Jesús le llamó, y de hecho esto en el plan soberano de Dios estaba decretado desde antes de que Pablo naciera. Desde el vientre de mi madre, el Señor Dios me llamó por su gracia para este ministerio. No solo comisionado directamente por Jesús, segunda característica, capacitado directamente por el Espíritu Santo. Hay algo que vemos en el Nuevo Testamento de una manera clara, conectado con estos verdaderos apóstoles, y fueron señales prodigiosas, milagros que el Espíritu de Dios hizo a través de ellos. Y solo si pasáis una hoja atrás, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo lo dice también a los corintios de su propio ministerio: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Estos milagros, estas señales, fueron lo que el Espíritu Santo utilizó para apuntar, para señalar, para acreditar a los verdaderos apóstoles, en contraste con aquellos falsos que estaban trayendo falsas doctrinas, extrañas doctrinas, a las iglesias como Éfeso. Pablo fue comisionado directamente por Jesús, fue capacitado directamente por el Espíritu Santo. Tercera característica, fue confirmado como testigo de la resurrección. Esta es otra característica principal de aquellos apóstoles de Jesús. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, y Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15. Tremendo capítulo, hablando acerca de la resurrección, empezando Pablo por recordarles a los corintios cuál es la esencia del Evangelio, que incluye, por supuesto, la resurrección de Cristo. Luego argumentando como si realmente Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestro mensaje es vacío, y hasta hacemos a Dios mentiroso si decimos que Él resucitó a Jesús, si no hay tal cosa.
Y Pablo argumenta todo esto, pero en el versículo 8, dice que Jesús también se le apareció a él. Fijaos, 1 Corintios 15, versículo 3, Pablo dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahora fijaos el testimonio, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, y aquí por el contexto, Pablo se incluye como apóstol, a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Un relato que encontramos en Hechos capítulo 9, ahora en un momento iremos ahí, pero esto también le acredita como apóstol. Él vio al Jesús resucitado. Ahora, dos características más. La cuarta, que Pablo fue también constituido como el fundamento de la iglesia. Constituido como el fundamento de la iglesia, y esto Pablo lo enseña precisamente a los efesios, cuando les escribe en su carta, el capítulo 2 y versículo 20, explicando que aquellos creyentes, tanto judíos como gentiles, los que son de la familia de Dios, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y luego, como vimos también en nuestra lectura, al comienzo de nuestro culto, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 4, que podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo, apóstol acreditado, comisionado por Jesús, capacitado por el Espíritu, confirmado como testigo de la resurrección, constituido como fundamento de la Iglesia y, por último, calificado para ejercer autoridad en la Iglesia. Esto era lo que los apóstoles suponían. Pablo lo dice aquí también a los Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O 1 Corintios capítulo 12 y versículo 28, 1 Corintios 12, 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Esto es algo que vemos en sintonía en todo el Nuevo Testamento. Apóstoles y profetas fueron el fundamento y luego la siguiente generación fueron los pastores, los ancianos. Y esto lo vemos reflejado aquí en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 1. Pablo, el apóstol, y versículo 2 a Timoteo, el pastor, el maestro, el anciano en Éfeso. Qué presentación, ¿verdad? No es un mero saludo, ¿qué tal Timoteo? Espero que estés bien. No, es Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Y aún más, fijaos cómo Pablo lo enfatiza aquí, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pablo no solo se presenta de acuerdo a su cargo como apóstol, se presenta también de acuerdo a su comisión ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Pablo no se autonominó, lo cual en el contexto en el que está esta carta, aquellos tiempos, aquella iglesia que estaba sufriendo el ataque de falsos apóstoles, falsos maestros, estos eran los que sí se habían autonominado. Pero Pablo comienza esta carta diciendo claramente que él no es apóstol porque él lo haya decidido así. No se estableció a sí mismo, ya lo leímos en Gálatas capítulo 1 y versículo 15, Dios, desde el vientre de mi madre,
Y lo vemos ahora sí, Hechos capítulo 9, en la manera en que Cristo salvó y llamó a Pablo. Hechos 9 nos relata ese tremendo momento, esa salvación soberana de Dios en aquel que iba corriendo a destruir la iglesia, iba camino a Damasco para tratar de frenar lo que Cristo estaba haciendo por medio de su espíritu y de su pueblo. Y Cristo se le aparece y le dice, no, vas a dar media vuelta, no para ir a Jerusalén, sino vas a dar media vuelta para no destruir la iglesia, sino ser mi herramienta para edificar la iglesia. Y luego si llega a Damasco, ahí hay un hombre esperando por Pablo para ayudarle y bautizarle, porque Cristo le ha hablado a este hombre, Ananías, y entre otras cosas le dice, versículo 15, ve, esto es el Señor hablando a aquel Ananías, porque Él, y esto es una referencia a Pablo, me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Nos damos cuenta? No es una carta entre colegas, es la palabra de Dios, porque aquí quien está escribiendo es un apóstol acreditado, a quien Dios llamó por mandato divino. Por eso no podemos tomar esta carta como un conjunto de consejos personales. No es la visión de Pablo de cómo es la iglesia para que Timoteo pues tome lo que le venga bien. Por mandato divino. Por lo tanto, son las instrucciones de Dios. En una de ellas, fijaos, capítulo 5, versículo 21, volviendo a 1 Timoteo, cómo Pablo le habla aquí a Timoteo. 1 Timoteo 5, 21 no le está diciendo, mira, mi sugerencia, yo en este caso haría esto, pero como veas tú. Fijaos, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Oh, hermanos, el autor de la carta es un apóstol acreditado. Se presenta según su cargo, según su comisión, según su confianza en Dios también, porque es por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Dios y Cristo Jesús puestos en la misma altura. Y esto es significativo porque ya veremos que una de las falsas enseñanzas que estaban tratando de introducirse en la iglesia eran con respecto a la divinidad de Cristo, su autoridad como Señor de la iglesia. Y Pablo ya desde el principio, no tiene que llegar ni al versículo 2, afirma la deidad de Cristo, es por mandato de Dios nuestro Salvador, y ese y les conecta a la misma altura de Cristo Jesús nuestra esperanza. Lo cual también corregía falsa enseñanza. Dios es nuestro Salvador, solo en Él hay salvación. Cristo Jesús es nuestra esperanza, solo Él es nuestra esperanza. Por eso Pablo comienza así. Todo esto ante nosotros nos muestra que aquí hay algo que va mucho más allá de una carta entre colegas. No son los consejos del experto Pablo al novato Timoteo. No son las recomendaciones de la voz de la experiencia. Es la voz de Dios. Como iglesia, reconocemos el principio fundamental de que la Biblia es la palabra de Dios. Por ahí comenzamos. Reconocemos su sabiduría al transmitirnos su palabra. Nos aferramos a su plan, según el cual hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tal como Pedro nos dice, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal,
pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Qué manera de comenzar la carta. No es ¿qué tal, Timoteo? Es aquí está la palabra de Dios para su iglesia. Es por esta razón que vemos cómo la iglesia de Cristo desde el principio se entregó con devoción a la enseñanza de los apóstoles. Porque estos estaban sólidamente acreditados por Dios para hablar en su nombre, ¿verdad? Hechos 2:42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y acerca de este versículo, el pastor inglés y escritor John Stott dijo: la primera marca de la comunidad llena del Espíritu es la instrucción o el estudio. Porque lo primero que se nos dice acerca de esta comunidad primitiva es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este cuerpo de Cristo recientemente constituido era una iglesia que aprendía y estudiaba. En ella, el Espíritu Santo movía al pueblo de Dios a estudiar la palabra de Dios y a someterse a ella. ¿No es esto notable? Dice John Stott. ¿Sería esa la primera marca que tú escogerías para describir una comunidad llena del Espíritu? Y termina esta cita diciendo: creo que muy pocos la habrían escogido, pero eso fue lo primero que puso Lucas. Estaban entregados a la doctrina de los apóstoles. Así que, hermanos, al comenzar nuestro estudio de esta carta, lo primero que el Espíritu Santo nos señala es que un verdadero apóstol, acreditado y encomendado por Dios, es el que está escribiendo el mensaje de Dios para su iglesia. Y esta es la primera razón por la que podemos y debemos confiar en las claras instrucciones de esta carta. El autor es un apóstol acreditado. Ahora, ¿cuál es entonces la segunda razón? Lo vemos al comienzo del versículo 2, ¿verdad? Ahora, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y si hemos visto al autor, ahora vemos al destinatario. Y esta es la segunda razón por la que debemos confiar en las claras instrucciones de esta carta. El destinatario de la carta es un pastor probado. El destinatario de la carta es un pastor probado. Y vemos desde luego en esta carta la confianza de Pablo en Timoteo. Versículo 3, le dejó en Macedonia para corregir y confrontar la falsa enseñanza. En el capítulo 4, versículo 11, le dice: esto manda y enseña. Y luego a continuación le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pablo confiaba en Timoteo para una labor que consistía a veces incluso en reprender a los ancianos, no a los ancianos con respecto a cargos, sino a personas mayores que él. Porque se puede dar en una iglesia el tener ancianos que son más jóvenes que tú y que pueden tener que reprenderte de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo se lo dice en el capítulo 5, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Esta es la realidad de todo pastor. Si toca reprender, hay que reprender, pero hay una manera de hacerlo. Pablo confiaba en Timoteo, pero además, otra vez, si echamos un vistazo amplio al Nuevo Testamento, vemos quién es este Timoteo. Pablo le describe como verdadero hijo en la fe. También lo hace al escribirle a Tito. Y esto no es por casualidad. Hijo en el sentido de que estos fueron hombres a los que el apóstol Pablo entrenó. En cuanto a Timoteo, incluso vamos a ver que casi desde que comenzó a servir al Señor, Pablo le llevó con él. Son verdaderos hijos en la fe y esto va a apuntar a su compromiso con la fe.
con la verdad, con la palabra de Dios. Timoteo, vemos de acuerdo al Nuevo Testamento que fue un colaborador fiel de Pablo desde el principio. De hecho, de todas las cartas de Pablo, fíjate, todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, solo en 3 de ellas Timoteo no es mencionado. Esto es interesante. Y en varias de ellas Timoteo es mencionado como coautor de la carta. También en la segunda carta a Timoteo, Pablo recuerda la fuerte herencia espiritual de Timoteo, ¿verdad? Tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Timoteo tiene un firme testimonio desde su juventud. Permitidme que os lea en Hechos capítulo 16. Hechos 16, Pablo llegó a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, hablaban de él elogiosamente los hermanos ya de 2 ciudades. Este joven discípulo, y por eso Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, y conforme pasaban por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Y ahí está Timoteo. Timoteo comienza a viajar con Pablo y a ver esta labor de Pablo y empieza a colaborar y a ver cómo las iglesias son confirmadas en la fe. Es este verdadero hijo que también Pablo describe como un confiable colaborador. Anota esta cita en 1 Tesalonicenses y capítulo 3, versículos 1 y 2. Pablo escribiendo a los tesalonicenses: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Y entendamos, obviamente no es que les iba a animar con su mera presencia. Pablo no envió a Timoteo allí para que Timoteo estuviera allí. Le envió porque era un colaborador fiable que iba a enseñar la fe, la verdadera fe, y así iba a fortalecer y alentar a los creyentes. Y volviendo a nuestro pasaje, Pablo le describe como verdadero hijo en la fe. Y esto lo vamos a ver en esta carta. Hay una diferencia cuando Pablo habla de tener fe y cuando habla de la fe. Y a menudo cuando está hablando de la fe, Pablo se está refiriendo objetivamente a lo que creemos, la verdad, la verdadera fe, las doctrinas que son la fe. Por lo tanto, Timoteo era también un pastor fiel a la palabra. Ese era su currículum. Fiel colaborador, firme testimonio. Un pastor también fiel en la enseñanza de la palabra de Dios y comprometido. Porque fijaos, un par de pasajes más. En 1 Corintios capítulo 4 y versículo 17, Pablo le describe como alguien probado con la palabra de Dios. Alguien con un compromiso probado con la palabra de Dios. 1 Corintios 4, 17, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Hermanos, para Pablo, enviar a Timoteo era como ir él mismo. Porque Timoteo había sido probado y él era fiel a la palabra de Dios. Y tenía un compromiso no solo con la palabra de Dios, sino también con el pueblo de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, aquí tenemos otra vez a Pablo diciendo: espero en el Señor, versículo 19, Filipenses 2:19, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo.
Y ya parece que cansa, ¿no? Tercera referencia, y Pablo enviando a Timoteo, y Pablo enviando a Timoteo, y Pablo enviando a Timoteo. ¿Por qué? Espero enviaros a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Este era Timoteo, un compromiso probado con el pueblo de Dios y aún más un compromiso también probado con la predicación del Evangelio. Seguimos leyendo ahí en Filipenses 2, 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Segunda razón por la cual debemos confiar en las claras instrucciones de esta carta: el destinatario es un pastor probado. Sin duda, el verdadero hijo en la fe, Timoteo, era un pastor más que probado para aquella iglesia de Éfeso. Pablo mismo le dejó allí para combatir por la verdad que estaba siendo atacada por falsos maestros. Y la iglesia podía estar tranquila en cuanto a su pastor, lo cual suponía una razón más que sólida por la que confiar en las instrucciones de esta carta. Era la palabra de Dios, comunicada a través de un apóstol acreditado y predicada por un pastor probado. Así es como nuestro Dios, en su soberanía, provee a su iglesia del alimento que necesita para crecer en la verdad. Como nos dice el pastor y autor Steve Lawson, cuando un predicador toma la Biblia seriamente, toda la iglesia empieza a tomar la palabra de Dios seriamente. Esto es lo que se desprende de este saludo de Pablo a Timoteo, y es lo que debería caracterizar toda iglesia de Cristo. Pastores que se toman la Biblia tan seriamente que toda la iglesia tiene la misma actitud hacia la palabra de Dios. Como iglesia descansamos en la soberanía de Dios, confiamos en su plan perfecto por el cual Él provee a la iglesia de pastores fieles y comprometidos con su palabra, algo que sería precisamente una tarea clave para Timoteo en aquella iglesia de Éfeso, como veremos. Pero aún nos queda una razón más por las que podemos confiar plenamente en las claras instrucciones de esta carta. Tenemos la garantía de un apóstol acreditado, tenemos la garantía de un pastor probado y, tercero, tenemos la garantía del contenido de la carta. Y es que, tercera razón, el contenido de la carta es la verdad del Dios vivo. Viene de un apóstol acreditado, es enseñada por un pastor probado, es la verdad del Dios vivo. ¿Y cómo lo refleja Pablo aquí? Pues con algo más que un eslogan. Fijaos la segunda parte del versículo 2, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y antes de que pensemos que esto es una buena manera de empezar una carta apostólica, una epístola, antes de que pensemos que es lo que toca poner esto aquí, antes de que pensemos de la manera que pensamos cuando decimos feliz año y buena salud para todos, no, lo que tenemos aquí es la evidencia de que el Evangelio era central para los apóstoles. En todas sus cartas, Pablo comienza escribiendo gracia a vosotros y paz. En las dos, a Timoteo añade misericordia. Y la mayoría de los demás autores del Nuevo Testamento saludan de la misma manera. Gracia, misericordia y paz.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos, hermanos, son los regalos de Dios para su pueblo, que nos acompañan toda nuestra vida. Estas 3 palabras son el resumen bíblico más conciso del mensaje más grande que existe. Gracia, misericordia y paz son los elementos del verdadero evangelio. Y cuando tienes que defenderlo, como Pablo dice allí en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, cuando tienes que defenderlo, aún en el principio de la carta, en el saludo, lo vas a mencionar. Gracia, la gracia de Dios, porque, ¿sabes? No hay mérito humano que pueda compensar nuestro pecado ante un Dios santo. Esa es la verdad del evangelio. No que eres una persona buena, que has cometido algunos errores, pero que tus errores han sido compensados con tus buenas acciones. Estás ante un Dios santo y solo un pecado ya te condena porque Él es santo. Y Él es el Dios que muestra su gracia para aquellos que no se pueden salvar a sí mismos y les envía un Salvador, con el cual Dios también muestra su gran misericordia. Porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No el falso evangelio de que como Dios sabía que tú algún día ibas a creer en Él, te amó. No, cuando éramos pecadores. Pablo lo dice claramente en Romanos 5, enemigos de Dios, separados de Dios, hostiles hacia Dios. Ese es el ser humano. No alguien que trata de compensar lo bueno con lo malo con lo bueno. Uno que está pendiente de que la ira de Dios venga sobre él por su pecado, a no ser que crea en el que murió por los pecadores. La gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. No la paz en el sentido de que te sientas bien, de que estés tranquilo. No en la paz que es ausencia de problemas o de conflictos. Es la paz que tienes cuando lo que tenías era hostilidad con Dios. Y en Cristo tienes paz con Dios porque no hay justicia que pueda salvarnos como la de Cristo Jesús. Es Jesús quien proveyó esa paz por medio de su vida perfecta, de su vida de obediencia que presentó al Padre como ese sacrificio por el pecador. Es la paz que tenemos en Cristo, a través de Cristo. Es lo que el mismo apóstol refleja en su carta aquí, en el capítulo 1, versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Pablo lo dice, Dios me mostró esta gracia cuando yo era blasfemo, perseguidor y agresor. Por eso él va a decir al final del versículo 15 que se considera el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque él era el primero de los enemigos. Y recibió la gracia de Dios. Versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Los apóstoles estaban comprometidos con el Evangelio. El Evangelio era central en sus vidas. Pablo dice, versículo 16, hallé misericordia. Hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y la pregunta es, ¿has creído tú en Él para vida eterna? ¿Sigues confiando en tus méritos? ¿Sigues pensando que Dios te tiene que compensar?
Si piensas así, no conoces al Dios de la Biblia. Si piensas así, no has entendido para qué Cristo vino al mundo. Vino al mundo para salvar a los pecadores, aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. Y la procedencia de este Evangelio, fijaos, volvemos una vez más ahí al final del versículo 2 del capítulo 1, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La procedencia de este glorioso Evangelio es el Dios Padre, que como Pablo le recuerda a Tito, es el Dios que no puede mentir. Y el Señor Cristo Jesús, que es el que dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. ¿Qué más garantías necesitamos? ¿Qué dudas podemos tener al estudiar la verdad de la palabra de Dios y al ponerla en práctica? ¿Y qué importa que el mundo esté en contra de lo que creemos y lo que proclamamos? Lo correcto es correcto, aunque todos lo condenen. Y como dice el teólogo americano John Frame, aquellos que están armados con la palabra de Dios están libres de la tiranía de las opiniones humanas. Aquellos que están armados con la palabra de Dios están libres de la tiranía de las opiniones humanas. Queridos hermanos, no nos entregamos a las doctrinas de la palabra de Dios ciegamente. No nos comprometemos con la vida que Cristo nos modeló como si se tratase de una religión humana y superflua. Nos aferramos a la sana doctrina porque es la verdad. Es la verdad. Nos conformamos a la sana doctrina porque su origen es Dios mismo. Dios que envió a su Hijo para revelarnos la gracia y la verdad. Su Hijo que envió a sus apóstoles acreditados para enseñarnos todo lo que Él enseñó. Sus apóstoles que enviaron a pastores probados para instruir a las iglesias en la verdad absoluta. Iglesias que por su lealtad a la verdad son columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad en un mundo sumido en la mentira, en medio de una generación torcida y perversa, donde la iglesia de Cristo brilla con la luz de Cristo. Porque solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Pero ¿sabéis? Algunos pretenden convertir la iglesia en un patio de opiniones. Debemos escuchar al mundo a nuestro alrededor. Debemos escuchar a todos en la iglesia. La opinión de todos es importante. No, hermanos. No es el patio de las opiniones, es la casa del Dios vivo. Y en la casa de Dios se hace lo que Dios dice. Y la única opinión que cuenta es la suya. En la iglesia de Éfeso, en el primer siglo, no se hacía lo que Pablo decía. No se actuaba según lo que Timoteo opinaba. Se hacía lo que Dios decía. La verdad del Dios vivo, entregada por medio de apóstoles acreditados, enseñada por medio de pastores probados. ¿Podremos decir lo mismo de la iglesia en Pontevedra? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la verdad. Oh Señor, nos llenamos de gozo en poder proclamar al mundo, no solo en estas 4 paredes, lo estamos haciendo a través de internet y que todo el mundo lo escuche, la verdad
absoluta existe y es la palabra de Dios. Y según ella vivimos, en ella nos gozamos, por ella peleamos, la proclamamos convencidos y agradecidos, dispuestos también a sufrir lo que conlleve. Señor, por ti, por tu nombre, por tu gloria, que seamos una iglesia que es columna y sostén de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.